Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Listo. Ahora sí vamos a comenzar nuestra charla de esta noche. ¿Qué tal? Bienvenido Sergio, Eric, bienvenido. Muchísimas gracias ya a todos los colegas abogados que ya están pues esperando, ansiosos sin duda escuchar y estar en este agasajo acá con el maestro Eric y con el maestro Sergio, ¿sí? Entonces vamos a comenzar a presentar en este momento al maestro Eric y al maestro Sergio en relación a este tema que vamos a estar hablando de la prueba ilícita en el proceso penal. Muchísimas gracias, ya se acaba de conectar Eric, muchísimo gusto el podernos ver, podernos saludar, ¿verdad? Desde estas bondades que nos da como tal la tecnología. Y pues bueno, nos arrancamos ahora sí. Muchísimas gracias, se están conectando los abogados y pues vamos a estar hablando de este interesante tema de la prueba ilícita en el proceso penal. Quiero comentarles antes de iniciar que vamos a hacer una dinámica para que estén al pendientes. En este momento el arquitecto Elian va a estar al pendiente de quien entre más veces comparta esta charla y más reaccione. Al final vamos a hacer un sorteo. ¿Para qué? Para que los colegas, quien más haga esta situación que acabo de comentar, de estar compartiendo, va a ser acreedor a llevarse un libro. No, porque este me lo tuvo la deferencia Eric de obsequiarme este libro de la prueba ilícita, pero vamos a estarles mandando un libro, ¿sí?, de la prueba ilícita, autoría del maestro Eric Pérez Loyo. Así que ya saben, listos, pendientes, participativos, cámaras encendidas, micrófonos apagados y vamos a arrancarnos, ¿ok? Pues bueno, me presento, su servidor Rafael Matías. Me toca dirigir a mí el colectivo oaxaqueño Mediación y Asesoría Especializada SC, del cual pues tengo el honor de tener amistad pues con estos dos grandes ponentes, el maestro Eric y el maestro Sergio. Sergio pues es abogado postulante, maestro en Derecho, como ya muchos de ustedes sin duda los conocen, y pues un experto en materia penal, y sobre todo pues que nos va a estar compartiendo él algunos tópicos respecto a la prueba ilícita. Y pues qué decir también del maestro Eric, ¿verdad? Un abogado también postulante, autor de varias obras en materia penal, y que va a estar aportando con nosotros en esta noche precisamente este tema de la prueba ilícita. Entonces, si ustedes, amigos, Eric, Sergio, quieren dar unas palabras antes de iniciar, adelante, la audiencia es toda suya. Pues me dicen con quién nos arrancamos para el saludo y de ahí pues ya nos arrancamos para comenzar este interesante tema. Me indicas, Eric, si quieres empezar. Ok, el micro, ¿pueden activarle el micro, por favor? ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Me escuchan? Perfecto. Un gustazo, Rafa, un gustazo, Sergio. Pues de mi parte, agradecido nuevamente aquí retomando las actividades con el colectivo oaxaqueño. Créanme que es una labor loable aquí de mi compañero Rafael. No es sencillo organizar este tipo de eventos y creo que el conocimiento es útil en la medida que se comparte, ¿no? Y a las ideas lo que les interesa es ser compartidas. Entonces por eso estamos aquí el día de hoy. Será un gustazo y estoy seguro que es el preámbulo, porque posiblemente tendremos un taller ahondando un poquito más en estos temas, que ya Rafael les estará comentando fechas y todo. Entonces, por mi parte, Rafa, Sergio, como siempre, un gustazo. Muchísimas gracias, Eric. Pues bien, ahora tu turno, Sergio, antes de comenzar, para escucharlos atentamente.
Gracias, amigo. Me da mucho gusto, en primer lugar, ver tanta gente interesada en este tema. Un viernes, ¿verdad? Por la noche, que mucha gente esté conectada. Le agradezco mucho a mi amigo Rafa por la invitación, a Eric, a lo mejor ya nos conozcan un poquito en el ámbito jurídico. De verdad, como dice mi amigo Eric, yo siempre tengo una frase muy tajante y que a veces mucha gente a veces hasta critica en el aspecto de que el conocimiento solo es útil en la medida que se comparte. ¿Pero por qué? De verdad, no es solo por decirlo, mi amigo Eric lo sabe. Ustedes pueden constatar, él también lleva muchísimo tiempo dando conferencias e incluso nosotros mismos aprendemos muchísimo más de las preguntas que nos hacen la retroalimentación. ¿A qué voy con esto? Yo invito a toda la gente que está aquí, las 45 personas, que de verdad, así sea una duda mínima, de verdad, con mucha sinceridad, háganla, pregunten, porque es mejor preguntar acá, sacarnos la duda en este momento, que en un tribunal, cuando tengamos un asunto complicado, cuando tengamos algo que enfrentar ante un juez, por ejemplo. Entonces, no se queden con ninguna duda. Mi amigo Eric es una muy buena persona. De verdad, créanme que nunca van a esperar un mal comentario de él, mucho menos de Rafa y del servidor. Entonces, con mucha confianza, estamos en confianza. De verdad, todas las dudas que tengan, así sea mínima, háganla. Estamos aquí para compartir el conocimiento, para que de verdad no tengan pena. De verdad, todos iniciamos de cero. Lo que Eric y yo hemos ido adquiriendo a través del tiempo es con base también en golpes fuertes de la vida, con experiencia, con estudio. Entonces, de verdad, de mucho corazón, hagan sus preguntas, aquí estamos a sus órdenes. Amigo Rafa, muchas gracias. Para mí es un gusto estar con Eric, contigo. Tenemos una gran amistad a través de los años, entonces va a ser una charla muy nutritiva y obviamente los esperamos más adelante en el curso que pondremos en práctica todo lo que podamos ver el día de hoy aquí. Es en Oaxaca, es presencial y también de manera híbrida, es decir, en línea. Entonces los esperamos con mucho gusto a que puedan poner en práctica lo que podamos ir compartiendo el día de hoy. Muchas gracias a todos. Excelente, Sergio, excelente, Eric. Pues bueno, vamos a arrancarnos sin mayor preámbulo. Preguntas, ¿les parece al final? ¿Verdad? Vamos a escuchar con mucha atención la participación de cada uno de estos grandes ponentes. Y pues bueno, vamos a empezar con el maestro Eric, si así lo tienes a bien, Sergio. Empezamos con Eric y pues bueno, la pregunta, hay una diferencia, como tú lo sabes perfectamente, Eric, entre prueba ilegal y prueba ilícita, ¿no? ¿Qué te parece que nos empieces a hablar tú un poquito sobre prueba ilícita, ¿no? Que tienes ahí este libro de tu autoría y que le puedas decir a todos estos abogados, que sin duda hay jóvenes, hay estudiantes, hay abogados postulantes, toda esta persona interesada en el derecho, sobre todo en materia penal, que tú nos puedas ilustrar un poquito en relación a qué es la prueba ilícita. Gracias, amigo. Pues obviamente tendríamos que irnos a la génesis o al marco legal que rige este tema que vamos a tratar. Principalmente el artículo 20, apartado A, fracción novena, nos define esta pregunta cuando dice: cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula. Y de ahí nos tendríamos que remitir al Código Nacional de Procedimientos Penales, cuando el artículo 97, párrafo primero, define a mi criterio lo que es la prueba ilícita. En correlación con el numeral 101, que es el que nos habla un poquito del incidente de nulidad, y los numerales 263, 264 y 357 del Código Adjetivo, del Código Instrumental que nos rige. Entonces es importante mencionar pues este marco jurídico o este marco legal. Cuando hablamos de prueba ilícita, cuando hay violación de derechos humanos. Y es un tema interesante y candente el que traemos hoy, porque evidentemente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es enfática en señalar cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula. Luego entonces esto pugna contra aquel criterio que saca la Corte en el año 2015 en una tesis, cuando dice, bueno, existe la prueba ilícita, pero también existen límites a esa exclusión, como lo puede ser la atenuación del vínculo, la fuente independiente y el descubrimiento inevitable. Entonces con esto quisiera abrir, Rafa. No sé si la dinámica va a ser a través de preguntas o quisieras que yo exponga pues, libremente. ¿Te parece que puedes exponer libremente? En relación, repito, a un poquito, bueno, obviamente a través de este libro que tú tienes, que tú nos puedes hablar un poquito, te repito, o sea, entendemos toda esta experiencia que traes, pero sobre todo también, pues que ustedes con su experiencia en el litigio puedan ilustrar, obviamente, a los abogados que a lo mejor están ustedes metidos en el día a día y pues que se la viven casi a veces 24/7 en los tribunales.
y que pues bueno, puedan compartirle también a ellos quizá ahorita alguna experiencia a modo de poderlos a ellos motivar, incitar, encaminar precisamente hacia esto, ¿no? Y pues tú que nos puedas hablar de manera expresa, específica un poquito. Todos estos temas obviamente se van a acotar en el curso taller que vamos a llevar a cabo, 100% práctico, sin duda. Ahí le vamos a dar bastante auge, pero que nos puedas hablar un poquito en relación a la prueba ilícita de manera abierta. Todos los colegas que tienen alguna duda, alguna pregunta, al final les parece que la podamos nosotros clarificar. Al final se la proyectamos a los dos ponentes y de ahí nos arrancamos. Gracias, Rafa. Obviamente, pues el tema no es nuevo, se viene hablando de él desde 1886, si no mal recuerdo, desde Inglaterra. De ahí el tema tuvo su mayor énfasis, su auge en los Estados Unidos, y pues en México apenas lo estamos pues viviendo. Hay que distinguir lo que es la prueba ilícita de la prueba ilegal. Prueba ilícita, párrafo primero del artículo 97 del Código Nacional. Es aquella que se obtiene vulnerando, violando derechos humanos. Prueba ilegal es aquella que se realiza sin cumplir las formalidades que marca el código. De ahí que la prueba ilegal pueda ser saneada y pueda ser convalidada en términos de los artículos 98 y 99 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es decir, cuando estamos ante una prueba ilícita, estamos ante una nulidad absoluta. Cuando estamos ante una prueba ilegal, estamos ante una nulidad relativa, porque dependiendo o atendiendo al caso, podría ser saneada o podría darse la convalidación de esa prueba. ¿En qué momentos se puede dar la prueba ilícita o la vulneración de un derecho humano? En cualquier momento. Si, por ejemplo, la defensa en audiencia inicial o incluso antes, desde la etapa de investigación, advierte una violación a derechos humanos, lo puede hacer valer. Inclusive solicitar una audiencia para abordar el tema de la exclusión, pues en ese momento de esas probanzas. Sin embargo, también puede ser que en juicio oral se advierta a ello. Me ha tocado casos que no es tan preciso en una audiencia inicial, pero sí del desahogo de la audiencia de juicio oral se hace patente o se puede advertir la violación a derechos humanos, y de ahí que se pueda pedir la nulidad de los medios de prueba que se han desahogado en juicio y que deriven de este tipo de situaciones, ¿no? Esto por la famosa, pues, el efecto dominó, me gustaría llamarle, ¿no? Se habla de la prueba de derivado reflejo. O sea, la prueba ilícita, imagínense que ustedes ingresaron a su casa y de ahí obtuvieron o encontraron que tienen un arma o que tienen droga, pues evidentemente el ingreso a la casa es ilícito, pero también todo lo que deriva de ese ingreso, pues, a la casa. Ahora, la solicitud de declaración de nulidad, que es la que marca el Código Nacional en su artículo 101, ese tema lo voy a dejar para Sergio para cada uno un poquito en ello, pero evidentemente quiero hacer la precisión. Me ha tocado en varios estados de la República, que si le llamas solicitud de declaración de nulidad, te escucho, te dice el juez, pero si le llamas incidente de nulidad, no, porque el Código Nacional no contempla incidentes. Esto es una cuestión grave porque es un tema procesal. Evidentemente, las incidencias son válidas y son propias pues de una audiencia, ¿no? Ahora, hay que tomar en cuenta igual el efecto psicológico que puede producir la prueba ilícita, porque quizás aparentemente el órgano jurisdiccional no la desestima, no la toma en cuenta, pero psicológicamente sí influye para que sobrevalore otras pruebas para llegar al mismo resultado. Entonces, por eso es importante cuidar no solo la exclusión, sino que el órgano jurisdiccional no se vea influido psicológicamente. Y obviamente en su sentencia, dentro de su motivación, ahí podemos advertir esto y hacerlo valer también, porque es muy común que también se den este tipo de situaciones. Ahora, también quiero distinguir lo que es la prueba ilícita del efecto corruptor. Prueba ilícita es que entran a tu casa y pues encontraron el arma y pues encontraron la droga, ¿no? Porque se vulneró tu derecho humano a la inviolabilidad del domicilio en términos del 16 constitucional. Pero el efecto corruptor va más allá. El efecto corruptor, a diferencia de la prueba ilícita que se excluye, pues la prueba propiamente ilícita y lo que derive de la misma, el efecto corruptor, el actuar de la autoridad, crea condiciones tan sugestionables que ponen en entredicho la fiabilidad de los medios de prueba que impiden al órgano jurisdiccional pronunciarse. Caso
más conocido, pues creo que es el de Florence Cassés. Podríamos decir que ese es el caso más conocido en ese tema. A Florence Cassés, pues no es que la absuelva, simplemente es derivado del efecto corruptor, pues no se pudieron pronunciar sobre si es inocente o es culpable. Entonces, este es el efecto corruptor que se puede estar generando en ciertos procesos. Piénsese en los montajes policiales, piénsese en que todo está armado. Si ustedes logran cuadrar un efecto corruptor, automáticamente los órganos jurisdiccionales ya no se pueden pronunciar sobre estos panoramas. Sería interesante abordar un efecto corruptor y plantear un sobrecimiento en base a eso. Entonces es un tema interesante que hay que tomar en cuenta. Le comentaba a Rafa hace un momento igual que está interesante igual porque la Constitución dice que tenemos una cláusula cerrada, una regla de exclusión cerrada, no da lugar a excepciones. Cuando dice el 20, considera apartado de fracción novena, cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula. Y de repente aparece la primera sala en el año 2015 con una tesis y nos dice, bueno, pero hay excepciones, que puede ser la atenuación del vínculo, la fuente independiente, el descubrimiento inevitable, o incluso otra que se pudiera estar dando. Porque esto es en forma enunciativa más no limitativa. Y aquí es interesante porque la Corte empieza a copiar principalmente el modelo americano, pero nuestra constitución política, a diferencia de cómo está, pues ahora sí que las enmiendas de ellos, no prevé estos supuestos de excepción. Y de ahí nacen los supuestos de excepción como la atenuación del vínculo. ¿Qué es la atenuación del vínculo? Piénsese que una persona pues es detenida y derivado de que es detenida, la persona decide declarar y autoincriminarse. Y pudiéramos decir, bueno, pues es que lo detuviste ilícitamente y lo que se desprenda que fue su declaración debe ser excluido. Pero te van a decir, se puede estar dando la atenuación del vínculo, porque la persona estaba detenida, pero nadie la obligó a declarar, voluntaria y espontáneamente quiso declarar. Y por lo tanto, a pesar de que pudiera estar derivando pues de esta forma en que la detuvieron, lo cierto es que es independiente o está atenuado el vínculo en que esté declarado. De ahí viene también la excepción de la fuente pues independiente. Piénsese, por ejemplo, cuando se llega a la evidencia a través de dos caminos. Esa es la famosa excepción de la fuente pues independiente. También tenemos la del descubrimiento inevitable. El caso paradigmático del descubrimiento inevitable es, me acuerdo que matan a una niña en Estados Unidos, si no mal recuerdo, y supuestamente esta persona, pues a base aparentemente que es violentada, dice dónde está la niña o el cadáver. Y de ahí su defensa plantea este tema de que pues, es ilícito porque pues, lo coaccionaste, ¿no? O lo obligaste. Y dicen, no, hay descubrimiento inevitable porque cerca del lugar ya había una cuadrilla de personas buscándola y pues resulta que inevitablemente iban a dar con el cadáver. Por lo tanto, no se excluye. Y aquí se da otra excepción, que son las que tradicionalmente conoce pues la Corte. En Estados Unidos se tiene, por ejemplo, la doctrina de la buena fe. Piénsese que la policía erróneamente ingresa a un domicilio, tiene una orden de cateo, pero resulta, y eso sí me ha tocado verlo en la práctica, resulta que se confundió de domicilio e ingresó a otro domicilio. Pero resulta que al ingresar a ese otro domicilio también advierte actividades ilícitas. La orden de cateo avalaba que ingresas a cierto domicilio y por un error tú ingresaste a domicilio diverso. Y aquí se habla, por ejemplo, en Estados Unidos, más no en México, aunque se pretende desarrollar, la buena fe. Es que el policía está obrando de buena fe. El policía pensó que estaba ingresando al domicilio bueno. Independientemente si se confundió, lo cierto es que pues también advirtió actividades ilícitas que se pudieran estar dando. También esta es muy parecida a la doctrina de la conexión de la antijuridicidad, que viene de España. No vamos a ahondar eso porque, como decía Rafa, pues también hay un taller donde vamos a hablar más a fondo de eso. Fíjense que hay otra excepción que no se ha manejado tanto en México, pero no tardará, que es la de la doctrina de la proporcionalidad o de la ponderación. En este caso, recuerdo, por ahí en 1985 más o menos, el caso Schenck contra Suiza llegó hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y básicamente esta persona mandó a matar a su esposa y dan con esta persona porque intervinieron su teléfono ilícitamente. Y eso es una realidad. Dice, bueno, si obtuviste toda tu investigación de que interveniste en mi teléfono y que fue ilícito, por lo tanto va para afuera todo, es nulo. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
previamente pues también los tribunales nacionales habían pronunciado, le dicen no, por la doctrina de la ponderación o de la proporcionalidad. Prevalece el interés público en la investigación y persecución de delitos de tal gravedad por encima de tu interés privado, en este caso en la inviolabilidad de las comunicaciones. Fíjense qué interesante y qué fuerte esta famosa doctrina de la ponderación, ¿no? También tenemos, entre otras excepciones que me ha tocado ver, en Argentina, por ejemplo, se habla de la teoría del riesgo. ¿Cuál es la teoría del riesgo? Por ejemplo, si una persona voluntariamente está pues, en el aeropuerto y empieza a decir, acabo de matar a una persona y está su cuerpo allá, y bueno, tú pudieras decir, bueno, es que es ilícito porque esa persona pues no está asistida de abogado, no se puede autoincriminar. Pero aquí ya puede estar el tema de la teoría del riesgo. Tú mismo estás poniéndote en ese riesgo. Aquí ya no te cubre esta doctrina, porque las personas lo que están escuchando no es porque te hayan coaccionado o violentando, sino porque tú voluntariamente te pusiste en ese riesgo. Entonces esta es una doctrina pues argentina que existe. En Estados Unidos mucho tiempo tuvo su auge igual la doctrina de la infracción constitucional privada. ¿Cuál es esa? Imagínense que el que ingresó al domicilio no es la policía, sino la parte denunciante o la parte querellante. Ingresó al domicilio para obtener, coloquialmente hablando, pruebas, para no entrar al debate de datos de prueba, medio de prueba y prueba, ¿verdad? Entonces, los tribunales americanos decían, bueno, es que la regla de exclusión solo rige tratándose de policías y tratándose de autoridades. Cuando son particulares, a ellos no les aplica porque no se está dando el famoso efecto disuasorio. Entonces, es importante tomar en cuenta esto. Creo que tuvo su auge en Estados Unidos y en México igual esta cuestión de la prueba ilícita y de la regla de exclusión, pero creo que poco a poco lo van a ir debilitando y estamos cayendo en un subjetivismo, porque de repente el tribunal te va a decir, es que para mí se puede estar dando esta excepción. Creo que por seguridad jurídica, creo que por exacta aplicación de la ley penal y creo que por respetar la Constitución, nuestra Constitución es clara y no se admiten excepciones a la regla de exclusión. De ahí que cuando la Corte hace una interpretación y dice que hay excepciones que no lo fundamenta, ojo, porque dice se pueden dar excepciones, pero no dice en qué parte de la Constitución se abre la puerta a esas excepciones. Creo que hay que estudiar con sentido crítico pues lo que ha dicho la Corte. Básicamente, esto es lo que venimos a hablar un poquito en cuanto a la charla, Rafa. Comentabas hace un momento de la obra, aprovechando también, aquí tienen la obra de un servidor, Prueba Ilícita, que es por la editorial Flores. Se abordan pues todas estas temáticas. En el taller también vamos a estar ahondando y hablando un poquito más de eso. La verdad es que el tiempo es corto, como pueden ver, estamos de 8 a 9. Tenemos prácticamente 10-15 minutos prácticamente por ponente, más las preguntas que igual vendrán. Entonces, por mi parte, considero que eso es con lo que nos debemos quedar. ¿Qué es la prueba ilícita? La que se obtiene violando derechos humanos. ¿Qué es la prueba ilegal? La que contraviene formalidades. ¿Cuál es la diferencia? Una es nula, de pleno derecho, la otra puede ser saneada o puede ser convalidada. La otra se puede salvar. Nos preguntan cuándo será el taller. Aquí Rafa les estará dando información en cuanto a eso. Entonces, quedándonos con eso, quedándonos igual con... No basta decir, igual es muy importante. A veces me ha tocado, yo como juez, y siempre se ha dicho, dame los hechos y yo te voy a dar el derecho, ¿verdad? Entonces, ¿cómo esperas muchas veces, si tú en una audiencia no argumentas, no verbalizas, no le haces ver al órgano jurisdiccional la violación al derecho humano? Si bien de oficio el juez puede advertirlo y hacerlo valer, muchas veces depende de la argumentación de las partes. Entonces, si no se argumenta y no se hace valer, el órgano jurisdiccional no se va a poder pronunciar. Por eso es importante tener una buena argumentación y creo que Sergio ya les explicará más a fondo el incidente de nulidad o la solicitud de declaración de nulidad, como muchos jueces les gusta decir, para curarse en salud y evitarse la bronca de entrada de debate de eso. Pero es una realidad. Y lo más importante, el buen juez le interesa impartir justicia, independientemente del tecnicismo o del nombre que se utilice. Esa es una problemática igual que tenemos con las famosas técnicas de litigación, ¿no? Que la técnica de liquidación no es norma, como su nombre lo dice, es técnica y depende de la estrategia de cada quien. Y muchos órganos jurisdiccionales prácticamente pretenden hacer norma la forma en que se va a realizar una técnica de liquidación. Entonces, por mi parte, Rafa y Sergio, en esta primera intervención, sería cuánto, para darle paso a Sergio. Un gustazo, como siempre, Sergio. Y para que nos explique un poquito ese tema de incidente de nulidad, ¿cómo ves eso, Sergio? Que en algunos órganos jurisdiccionales dicen, como no le llamase solicitud de declaración de nulidad,
le llamas incidente, y los incidentes no están en el Código Nacional, por lo tanto es notoriamente improcedente. Entonces, adelante, Sergio. Así es, amigo. Pues muchas gracias, Eric. La verdad es que se dan cuenta todos, hay que poner mucha atención todos en general, porque obviamente a pesar de que sea una prueba ilícita, a pesar de que sea una prueba ilegal, etcétera, necesitamos en primer lugar todos, porque hemos de reconocer que cuando iniciamos a postular en materia penal tenemos un poco de confusión a veces en el tema de prueba ilícita y prueba ilegal, hasta que como en una plática o en el código lo leemos, es muy claro, y siempre hay que partir nosotros, amigos, del artículo 97 del Código Nacional. Es decir, este artículo 97 es súper claro. Nuestro capítulo 7, si no mal recuerdo, específicamente el código nos establece la nulidad de actos procedimentales. Obviamente, no estamos en el taller todavía, pero les pido que todos tengan a la mano su Código Nacional. Artículo 97, recuerdo, dice principio general, y nos establece 2 párrafos súper importantes. En primer lugar, nos habla acerca, como lo dijo el maestro Eric, de la prueba ilícita a manera de conclusión. El segundo párrafo nos habla de la prueba ilegal. De ahí debemos de partir, porque muchas veces decimos nosotros prueba ilícita, ya. Entonces, prueba ilícita, todo lo que, gracias Paleta, todo lo que recabemos con violación de derechos humanos es prueba ilícita. No. Hay que ver muy bien estos 2 temas. En primer lugar, el Código Nacional nos establece que cualquier acto, como le decía el maestro Eric, obtenido con violación de derechos humanos será nulo. Entendamos esto, amigos, literalmente de una forma extensiva, es decir, cualquier acto obtenido con violación a derechos humanos, literalmente. Si yo estoy ubicando que al menos mi acto procesal fue obtenido con violación, e incluso de manera principal al debido proceso, voy a promover, como lo dice el maestro, ya sea mi incidente de nulidad o nulidad de actos procesales. ¿Cómo les puedo compartir yo cómo se llevan a práctica? En primer lugar, tenemos algo muy importante, ya sea que llevo un incidente de nulidad por prueba ilícita o un incidente por nulidad de prueba ilegal. Vamos con el primer ejemplo. ¿Cómo lo podemos sustentar? Con el artículo 97, primer párrafo, por la obtención de prueba ilícita. ¿En qué sentido? En que ese acto de investigación, ya sea por ejemplo alguna intervención de comunicaciones, alguna orden de cateo, alguna intromisión al domicilio, etcétera, cuando se vulnera algún derecho humano, sea obtenida con violación a derechos fundamentales. En ese sentido, argumentaremos en primer lugar este párrafo primero del artículo 97 de la ley adjetiva de la materia. En segundo lugar, si no fue obtenido de esa forma, vámonos al segundo párrafo, espero tengan el código a la mano, del artículo 97, que nos establece que los actos ejecutados en contravención de las formalidades que establece el Código Nacional de Procesos Penales serán declarados nulos. Pero muchísima atención, amigos. Recuerda específicamente este segundo párrafo establece que sea salvo que el derecho o el defecto haya sido saneado o convalidado. Primero hay que entender esta parte. ¿Qué es sanear y qué es convalidar? A lo mejor para algunos abogados postulantes ya sea muy notorio, pero vemos algunos otros alumnos que están aquí presentes. En primer lugar, sanear es que nosotros podamos reponer, literalmente componer ese acto de investigación para que surta los efectos legales correspondientes, en virtud del artículo 99 del Código Nacional. El artículo 99 de la Ley Adjetiva de la Materia nos establece el saneamiento de actos de investigación o de actos procesales. Vámonos al artículo 100, la convalidación. Es muy claro, la convalidación nos habla acerca de que nosotros, ¿cómo podemos llevar a cabo? A lo mejor, por ejemplo, consentimos el acto, ¿verdad? Probablemente es lo más típico. Nosotros, como postulantes o incluso como ministerios públicos, consentimos el acto. De ahí, estimados amigos, debemos de partir. De manera general, recordemos que en nuestro sistema de justicia penal acusatorio y oral establece 3 etapas: la etapa de investigación, la etapa intermedia y la etapa de juicio. Pongamos muchísima atención. El incidente de nulidad o declaración de nulidad, como lo maneja el maestro Eric, es muy debatible en la práctica porque en lo personal su servidor siempre lo maneja como a manera de un incidente. Y ojo, digo, su señoría, promuevo incidente de nulidad de actos procesales. Es decir, en lo particular, salvo lo que el maestro Eric en Mérida, ¿verdad? Es muy importante estas pláticas porque compartimos criterios, lo lleva a cabo, pero aquí su servidor del Estado de Puebla, cada que yo promuevo un incidente, lo reitero literal, incidente de nulidad de actos cometidos en violación de derechos humanos. ¿Para qué? Para combinar esta situación y al juez, como a veces lo digo, lo dejemos un poco al juez o a la jueza que nos toque en audiencia,
encasillado. ¿En qué sentido? En que nosotros podamos decirle, a ver, señoría, voy a promover algo que probablemente no esté dentro de mi audiencia, que probablemente no vaya en la audiencia inicial, que probablemente no sea propio de la continuación de la vinculación, etcétera, pero que violente derechos humanos y que lo voy a manejar como una incidencia, a lo cual voy a tener las formalidades para poder promover la incidencia. Entonces, voy a promoverlo en virtud del artículo 97, primer párrafo, y me voy a hacer cargo en primer lugar de que no me dejará mentir el maestro Eric y el maestro Rafa, porque obviamente ellos son expertos también en la materia. Siempre hay que llevar un orden. ¿En qué sentido? Primero, le digo al ciudadano qué es lo que quiero, qué es lo que voy a promover. Incidente de nulidad por violación a derechos humanos de tal acto de investigación. Lo fundamento, ¿ok? Ya que lo fundamenté, ¿en qué sentido? Voy a explicar cuáles son mis antecedentes o lo que me causa a mí, obviamente no es un tema de una apelación, pero un agravio, lo que me causa molestia, lo que me causa violación, lo que me perjudica a mí como postulante o como Ministerio Público, explico por qué, en qué motivo, qué se violenta, por ejemplo, en qué derecho humano, y con base en ello pido la nulidad del acto de investigación. Pero es muy importante en qué momento lo voy a promover. Como les dije anteriormente, tenemos la etapa de investigación, intermedia y juicio. Sabemos que propiamente la etapa intermedia es cuando tenemos mayor auge, como lo marca el artículo 346, para poder excluir medios de prueba, ¿verdad? Y nos dice específicamente aquellos obtenidos con violación de derechos humanos. Sin embargo, como lo decía el maestro Eric, que está aquí con nosotros personalmente, este incidente de nulidad de prueba ilícita se puede promover en cualquier momento. Y vamos a un ejemplo muy práctico. Recientemente, amigos, tuve una audiencia de juicio oral. Bueno, no tan reciente, pero sí como unos 3 meses. ¿En qué sentido? La agente investigadora que exhibió unas capturas de pantalla respecto de una conversación, por ejemplo, aquí tenemos a la abogada Yasmín Domínguez y al abogado Varillas. ¿Ok? Supongamos que la abogada Yasmín Domínguez le proporciona, o bueno, tiene una comunicación con el abogado Varillas, y que la abogada Marta Castro, que tenemos aquí presente, es la agente investigadora, ¿ok? ¿Vamos a ir bien? Pero supongamos también que la abogada Adriana María es quien proporciona las conversaciones. ¿Me ponen atención? Es decir, Yasmín y Varillas tuvieron la conversación entre particulares, ellos dos. Pero Adriana es una conocida amigo familiar de tanto de Yasmín como Varillas. Y ella es la que obtiene las capturas de pantalla y se las proporciona al agente investigador Marta Castro. Aquí, díganme, ¿existe alguna violación? Desde luego que sí. Recordemos que a nivel constitucional está prohibida la intervención de comunicaciones, salvo, incluso con criterio de la Corte, que, por ejemplo, Yasmín hubiera proporcionado de manera voluntaria y libre de cualquier coacción la información, aunque no haya sido Varillas, pero la proporcionó Yasmín. Entonces, eso no ocurrió en este caso. ¿Vamos bien ahí? No ocurrió. ¿Qué pasa en el contrainterrogatorio? Cuando yo llego a interrogar, por ejemplo, ya se me fue la abogada, no me acuerdo su nombre, pero estaba aquí presente. Cuando llego a contrainterrogar a la agente investigadora, le pregunto si es que Adriana había participado en esa conversación entre Yasmín y Varillas. Y me dice no. Si es que Adriana, la testigo que exhibe esas capturas, había proporcionado algún consentimiento por escrito de Yasmín, dice que no. Si es que Adriana había proporcionado algún consentimiento de Varillas, dice que no. E incluso, con base en la acreditación de la Policía de Investigación o el testigo, por ejemplo, más de Policía de Investigación con Derechos Humanos, le pregunto si conoce los derechos humanos, dice que sí, que tomó un curso, que es muy buena, etc. Entonces, le pregunto, ¿usted reconoce o tiene conocimiento, reformulo, respecto a qué derecho humano se estaría violentando en esa intervención de comunicaciones? A ver, ¿alguien? ¿Alguien que pueda participar? ¿Qué derecho humano se estaría violentando a esa intervención de comunicación? A ver, Miguel Ángel Caballero. Abogado, adelante. Puede activar su micro. Su micrófono, sí, del abogado Miguel Ángel, por favor. No, Miguel Caballero, perdón. A ver. No cuarten su derecho de expresión. Adelante, por favor. Así creo que están silenciados, ¿verdad? Pero bueno. O escriban en el chat. A ver, creo que ya está activado. Adelante. Bien,
En lo que activa su micro, también está Silverio. Gracias, no te preocupes. A ver, Silverio, ¿tienes tu micrófono activado? Sí, buenas tardes, maestro. Adelante. Derecho a la privacidad. Eso. Vámonos desde ahí. Eso, Miguel. Claro. El derecho a la privacidad de las comunicaciones. Y recordemos, por favor, siempre hay que extremarlo a lo más fuerte. Sus señorías, efectivamente, Juan Carlos, muy bien. Estoy violentando el derecho a la privacidad de las comunicaciones entre particulares. Pongamos muchísima atención. Entonces, de lo que le estoy comentando, créanme que no es chisme, no es algo inventado. ¿Qué ocurrió? Al momento en que esta persona me dice que tenía conocimiento de que existía ese derecho humano de violación del derecho de las comunicaciones privadas o inviolabilidad de las comunicaciones privadas, al decirle que tenía experiencia en derechos humanos, que tenía un curso, que era agente de investigador, que respetaba los derechos humanos, en virtud de esto, ¿qué fue lo que realicé? Paré el contrainterrogatorio y en ese momento, abogados, promoví el incidente de nulidad de actos procesales con violación a derechos humanos, así como yo en lo personal lo mezclo, porque recordemos que hoy en día nadie es experto en el Código Nacional. El Código Nacional tiene muchísimas lagunas y nosotros debemos interpretarlo de la mejor forma que nos convenga, ¿verdad? Entonces, en ese sentido lo promoví y fue que en ese momento, a esa prueba, obviamente bajo la contradicción, estuvo que dar el uso de la voz al Ministerio Público y al sector jurídico, réplica y duplica, pero al resolver la ciudadana respecto de esa evidente violación a derechos humanos, declaró nula la participación y la intervención de la agente investigadora que proporcionaba esas capturas de pantalla. ¿Por qué? Fue muy claro, fueron obtenidas de manera ilícita y me gustó muchísimo lo que dijo la ciudadana aquí en el estado de Puebla, que se iba a evitar que se continuara el contrainterrogatorio porque era evidente una violación a un derecho humano que era gravemente notorio en la audiencia y que no iba a estar hasta la audiencia de juicio para pronunciarse. Que como lo promoví yo en este momento, como dice el código, la violación de derechos humanos se podrá promover en cualquier momento del proceso penal. Y hablamos de cualquier momento, tenemos 3 etapas: investigación, intermedia y juicio. Entonces, de una manera extensiva, es en cualquier momento. Es algo novedoso, pero sin embargo nos ayudó muchísimo para que en ese momento se declarara nula. Pongamos mucha atención. No se está excluyendo, porque recordemos que la exclusión es en etapa intermedia. Los que están aquí conmigo a veces en algunos otros cursos, les he comentado, el objetivo de la intermedia es la exclusión o depuración de medios de prueba, ¿verdad? Pero cuando estamos en juicio, lo que logramos buscar es la nulidad de ese testimonio. ¿Para qué? Para que ya no tenga efecto en el alegato de clausura, para que ya no sea tomado en consideración en un alegato de clausura y desde ese momento se ha declarado nulo. Y cuando nosotros lo citemos en la clausura, únicamente sea para decirle al ciudadano que ha sido declarado nulo y que por consecuente no se debe tomar en cuenta, no se le puede otorgar ningún valor probatorio porque ya fue declarado nulo. ¿Ok? Vemos la relevancia que tenemos con esta practicidad, porque el código nos establece que en la audiencia de juicio de un contrainterrogatorio, por ejemplo, podamos promover este incidente. Y que en lo personal, amigos, a mí me gusta muchísimo promoverlo vía incidental. ¿Por qué? Porque requiere una estructura, requiere un orden. En ese sentido, necesitamos cumplir con todos los requisitos de un incidente para que el juez se pronuncie y podamos obtener una resolución respecto de lo que estamos promoviendo. ¿Ok? Hasta aquí les pregunto, ¿alguna duda respecto de esta cuestión novedosa en la audiencia de juicio oral? O si no, adelante. Si hay alguna duda, levanten su mano. Si no, continuamos. ¿Con qué continuamos? Obviamente, como lo marcaba el maestro Eric, es un tema que es súper amplio, súper amplio, y que obviamente nos invitamos al taller que tendremos práctico, porque además de que estaremos hablando de la cuestión teórica, como dice nuestro Eric, de los antecedentes, del efecto corrector, de todo lo que estamos llevando a cabo, vamos a ponerlo en práctica, ¿no? Vamos a ver de qué formas a poder argumentar, cómo lo vamos a resolver, o cómo probablemente un ciudadano lo pueda resolver. A ver, la abogada María de la Cruz, Luna Mesa, la mano. Adelante, María, puedes activar tu micro. Buenas noches. Buenas noches, abogada. Soy estudiante. Usted proyecta. Tengo una duda. Adelante. Yo estoy haciendo mi tesis, entonces me he topado con este problema precisamente de la prueba ilícita. Mi tema es en relación a derecho informático y está abordando precisamente
el tráfico ilegal de bienes culturales mediante la venta de piezas arqueológicas y paleontológicas por medio de las redes sociales. Las denuncias se hacen de manera, precisamente por la ciudadanía, con capturas de pantallas al Instituto Nacional de Antropología. Y mi duda es esa, o sea, si yo como ciudadano, María, capturo una pantalla de que Sergio, por decir, está vendiendo un fémur o un lote de piezas, y le digo al instituto, es un delito, pero el instituto, o sea, mi duda es, esta es una prueba ilícita precisamente porque intervienen las comunicaciones, aunque sean perfiles públicos. Estuve investigando y entro en mucha confusión porque sí hay unas exclusiones. Encontré una que ahorita no recuerdo, pero sí hay una jurisprudencia que dice que no, o sea, precisamente aborda eso, lo que usted acaba de referir, de la prueba ilícita. A mí me dice requisitos para que, bueno, también, este es de un WhatsApp, perdón, para que un WhatsApp pueda ser presentado en juicio. No sé, ya me estoy saliendo del tema. Lo que yo quiero saber es eso, o sea, si una captura de pantalla se puede presentar o no. Bien, pongamos muchísima atención. Ahorita me gustaría que, con base en lo que preguntaste también el maestro Eric, pudiera intervenir, si ya no es por ahí, amigo, para efecto de que puedas tener dos criterios. En lo personal, María, nunca te sientas menos porque si eres estudiante, nada, tú eres abogada. Siempre hay que proyectarnos, ¿sí o no? Hay que tener la seguridad que vamos para allá y tú tranquila, no pasa nada. El tema que tú nos comentes es muy importante. ¿En qué sentido? Mira, la obtención de una captura de pantalla, por ejemplo, de alguna red social, ya hay criterio de la Corte en el que se establece la forma lícita en que se puede obtener. Yo te recomendaría, o incluso en tu trabajo de investigación, que checaras mucho respecto de la cadena de custodia, ¿ok? Es decir, mucha gente ve la cadena de custodia como algo accesorio, algo que, bueno, es un requisito que puede proceder o que no puede importar, que puede impactar o no puede impactar. Sin embargo, amigos, recordemos que la cadena de custodia nos va a dar esa información de ese registro de dónde se obtuvo, quién lo obtuvo, en qué momento lo obtuvieron, de qué forma, en manos de quién pasó, qué fue lo que se hizo, qué tratamiento se le dio a ese indicio, a esa fotografía, a esa captura, a esa prueba material, documental, etcétera. Desde mi punto de vista, es súper importante y relevante la cadena de custodia para lo que tú estás comentando. Entonces, para que tú puedas defender, ya sea una audiencia inicial, no sea una audiencia intermedia, tu captura de pantalla, puedas defender la forma de obtención lícita de esa captura de pantalla, por ejemplo, ¿no? Que puedas justificar que es una red social, que está abierta al público. Reitero, busca en el semanario judicial de la Federación criterios respecto de cómo es que se puede obtener la prueba ilícita, incluso de capturas de pantalla. Es muy claro. Pero lo que quiero llegar contigo, María, es que toda la forma de obtención de capturas de pantalla siempre requiere de una cadena de custodia para que pueda considerarse lícita y tú expliques su obtención. Entonces, es el tratamiento que tú le des al indicio, a la prueba material, documental, etcétera, que lleves a cabo para efecto de que pueda ser tomada en cuenta ante el juzgador. No sé si mi amigo ande por acá, para efecto de que pueda intervenir, o no sé si se haya desconectado. Pero, por ejemplo, en lo que se conecta Eric, María, no sé si haya quedado alguna duda respecto de mi aportación, que obviamente te haya dado en este momento, escucharás al maestro Eric, pero no sé si haya quedado alguna duda. Gracias. No, sí, está bien. Lo voy a seguir investigando lo de la cadena de custodia. Exactamente. Te digo por qué, María, porque, por ejemplo, en una audiencia inicial que yo tuve, en lo personal, en la práctica, obtuve una captura de pantalla. Algunos son mediáticos, ¿no? Es decir, algún asunto, por ejemplo, en el que se tiene un personaje muy importante para algún municipio, ejemplo, algún presidente, lleva algún asunto particular en el que las redes sociales explotan y publican muchas cosas que nos pueden servir. Entonces, como defensa particular, obtuve esa captura de pantalla, pero establecí una cadena de custodia de la forma de obtención con base a un peritaje para efectos de que se determinara de qué fuente se obtuvo, de cuándo se obtuvo, a qué hora, de qué forma, qué tratamiento se le dio, en manos de quién pasó. Y fue así
cómo la incorporación de este dato de prueba en audiencia inicial con base o conjuntamente con una cadena de custodia se le pudo otorgar algún valor probatorio en términos del artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es decir, recuerden, si checan este artículo 265 del Código Nacional, léanlo muy bien. Es súper relevante. ¿En qué sentido? La valoración de los datos, medios de prueba o prueba que se pueda generar. Entonces, establece tanto la licitud como la legalidad. Y nosotros, como partes del procedimiento penal, debemos de otorgar esos medios al juzgador para que le pueda otorgar un determinado valor probatorio. ¿Ok? A eso voy para allá, María. Creo que tiene Silverio alguna duda también. Está Silverio. Muchas gracias. Perdón. Está Silverio. Gracias. Y hay algunas preguntas también, amigo Sergio, Eric. Sin duda también si puedes hacer una aportación ahí, Eric, para la abogada que acabó de hacer su intervención. Déjenme decirles que aquí en el colectivo precisamente tocaron el tema tecnología y aquí mi ingeniero Aníbal ya brincó porque pues él es ingeniero en tecnología, ¿no? Y de alguna manera pues le apasiona también todo este tema y yo creo que pudiéramos armar precisamente algo desde también la perspectiva de él, ¿no? Un aporte porque bueno, ahorita el tema de todo lo que tiene que ver con ciberseguridad es un tema que también tiene mucho auge, son temas que están bastante trascendentes en la actualidad. Nosotros fuimos pues víctimas ya hace un par de semanas, meses, precisamente con una cuenta bancaria donde pues hay que estar alertas. Entonces, Eric, si puedes hacer el comentario también para poder ir refinando esta participación de nuestro amigo Sergio. Y mientras Eric bueno, ahí también lo volvemos a contactar. Hay dos preguntas que me gustaría leerlas, si bien les parece, porque el tiempo también ya nos consume. A lo mejor pudiéramos tomar otros 5 o 10 minutitos si a ustedes les parece correcto para reponer ahí esos minutos que a lo mejor pudimos absorber. Pero bueno, dice Carla, Andrea, y también voy a leer ahorita un comentario que hace Vito Escaleta en Facebook, que también se está transmitiendo por live. Y Carla Andrea Calzada Sánchez, ¿verdad? Dice, hace pregunta, ¿se puede aplicar la nulidad por cualquier tipo de caso? ¿O hay casos en los que no se pueda por el tipo de delito? Es una pregunta que hace Carla. Y Adriana también nos pregunta, en caso de negligencia médica, el Ministerio Público presenta como prueba un expediente que contiene irregularidades y diferentes números de seguridad social de la víctima. Se puede considerar como prueba ilícita y se puede solicitar la nulidad de la prueba. Creo que es una pregunta bastante interesante, ¿verdad? Ambas se me hacen bastante atractivas. Y el comentario que ahí nos hace también Vito Escaleta, lo leo a continuación. Dice, en un asunto de secuestro, juicio oral, se promueve incidente de nulidad de prueba consistente en un vehículo de motor y su contenido consistente es en una máscara y un teléfono celular. Y por la derivación del peritaje que se realizó a dichos objetos y del vehículo, lo anterior por violación a la cadena de custodia, ya que ésta no se realizó en el lugar, sino en su elaboración fue horas después en la oficina de la policía preventiva. El incidente procede y se decreta nulidad y exclusión de todo lo mencionado. Aún así condenan, pues no obstante que no hay testigos que señalen a mi patrocinado, la víctima en una posterior diligencia de reconocimiento de objetos en el corralón municipal reconoce el automotor porque le faltaba la placa delantera. Entre paréntesis pone, de hecho esta diligencia también era nula y así se declaró y fue motivo de agravio. Y esto correlacionado con las declaraciones de uno de los aprensores, quien declaró haber visto desde el exterior del vehículo la señalada máscara al iluminar con lámpara, esto previo al aseguramiento del vehículo. Por ende, dice el tribunal que sí es atendible el testimonio del policía porque no hay un efecto reflejo con la prueba ilícita, dado que el aseguramiento de la unidad fue después y es a partir de ahí que se da la ilicitud. Como aclaración, este asunto se litigó conforme a la ley del proceso penal del estado de Guanajuato en el 2014,
donde se hace esa distinción entre prueba ilegal y prueba ilícita. El tribunal la declaró ilícita en esa distinción. Mi pregunta es si el razonamiento del tribunal respecto al efecto reflejo por parte del tribunal es correcto. Gracias y pues saludos, que también los están saludando a ustedes como ponentes. Entonces, bueno, hay 3 preguntas, las dejamos, ¿verdad? ¿Quién quiere contestar? ¿Te parece, Eric, si te dejo esta última en relación a tu aporte desde lo que acabamos de leer de el abogado Vito Escaleta? Él obviamente nos menciona si desde tu punto de vista es correcto o no ese pronunciamiento que hizo el tribunal. Recordemos que esto versa en el estado de Guanajuato en el 2014. Así que adelante, Eric, por favor. Y Silverio Ramírez Alor también estaba levantando la mano, por ahí no sé si tuvo problemas de conexión. Y Miguel Ángel Silva Velasco y Sadani FS levantaron la mano. Si quieren ahí hacer sus comentarios, pueden hacerlo. En lo que, repito, ahí no sé si tendría problemas de conexión Eric, pero para poder aprovechar el tiempo, adelante Miguel, y después le damos el uso de la voz a Sadani. Discúlpame la ignorancia, no sé cómo se pronuncia tu nombre, si Sadani o Shadani. Entonces, adelante por favor a ambos. Hola, buenas noches. Sí, es Shadani. Mi pregunta es que, bueno, ya entendí, ¿no? Lo que decían de la prueba. Entiendo también que existen jurisprudencias donde nos habla, ¿no?, del derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones, pero yo tengo una duda. ¿Qué pasa cuando se exhibe en la carpeta de investigación la víctima en una memoria USB, le lleva a la gente del Ministerio Público y le dice, ¿sabes qué, abogada? Es que aquí tengo capturas de pantalla de Messenger. Y lo único que, bueno, supuestamente sí aplica en la cadena de custodia, en la carpeta de investigación. No he encontrado alguna tesis donde me hable, porque yo entiendo, ¿no?, que los perfiles son públicos o privados, hasta las fotos, ¿no?, de los perfiles de las redes sociales. Sin embargo, mi duda es esa. En este tema de Messenger, o sea, de Facebook, de Messenger, ¿sí es legal o sí se puede hacer esa práctica? O sea, que yo llevo con el agente del Ministerio Público, las descargo, te las llevo y ya, así son incorporadas a la carpeta de investigación. Adelante, Eric. Bueno, Sergio. Bueno, creo que el maestro Eric tiene un poco de complicaciones de conexión, pero lo que comenta la abogada Shadani, específicamente, sí, yo solamente vería un poco de problema ahí, ¿no? Porque así como que yo descargue en una memoria las capturas y te las lleve, normalmente el tratamiento que se da es que, por ejemplo, a lo mejor si son capturas de un teléfono así de Messenger, exhibo el teléfono, un perito en informática, donde se obtiene información, te pedirá el teléfono para efecto de que corrobore qué características tiene el teléfono, qué capacidad, qué programas. De ahí vámonos a qué aplicaciones tiene, de qué forma las obtuviste, en qué sentido funciona Messenger, de qué forma pueden ser varios los mensajes, extraiga la captura, verifique que es viable, que es válida, que es lícita. Entonces, yo te pediría mucho a ti en intermedia el tema de cómo lo obtuviste, que tú me llevaste la memoria y me llevaste las capturas, se extrajeron, se hizo cadena en custodia. Yo tengo una certeza, abogada, que esas capturas efectivamente no hayan sido editadas, porque para eso necesito que un perito analice el teléfono, extraiga la información y con base en su experticia, metodología, planteamiento del problema, desarrollo, aportes, conclusiones, etcétera, me establezca que esas capturas no fueron editadas, que esa información es lícita y que no fue editada, y que le voy a dar certeza al tribunal de su obtención, a pesar de que, como tú lo dices, tenga cadena de custodia.
Yo, desde mi punto de vista, una persona, no sé qué diga el maestro Eric, le daría otro tratamiento a esos mensajes porque siempre son muy importantes para efectos de que no se pueda debatir en intermedia, porque yo a ti sí te lo debatiría en intermedia y lucharía por la exclusión. O incluso, supongamos que llega a pasar en intermedia, en juicio, opinante contra el interrogatorio, haría restar mucha credibilidad a lo que me estás presentando como capturas de pantalla, desde mi punto de vista, ¿no? Por eso, en conclusión, considero mejor el tratamiento que se le dé a esa obtención de capturas, unos peritos idóneos y capaces o capacitados para verificar que esa información haya sido editada o no haya sido editada. Desde mi punto de vista, no sé si hasta aquí quedó claro, no sé si el maestro Eric quiere intervenir, porque obviamente el tipo, como es el maestro Rafa, nos gana, pero no sé si en lo personal si tengas alguna duda, y si no, le toca a mi amigo Eric. Muchas gracias, me quedó muy claro, solo era esa precisión. Agradezco, abogado, y excelente ponencia. No, muchas gracias a ti. Gracias, Shadani y Miguel. Vamos con Miguel para poder ir cerrando estas otras dos preguntas últimas, ir cerrando la charla. Ok, adelante Miguel, por favor. Y otra persona, Miguel Celis, también tiene levantada la mano. Y otra persona que ahorita se me pueden proyectar quién la tiene, porque ya van a empezar a bombardearlos con las preguntas, así que listos. Hola, buenas noches. Buenas noches, profe. Yo tengo dos preguntas. ¿Qué sucede si si una confesión obtenida mediante tortura es procesada como prueba en un juicio penal en México? Y la segunda pregunta sería, ¿qué sucede si un juez acepta una prueba ilícita en el proceso penal en México? No sé si está Eric por ahí, amigo, o digo para una equidad de las partes, o continúo, Rafa. Sí, continúa Sergio. No, estamos tratando de conectarnos con Eric. Ahorita vamos a estar Está haciendo bien. lo posible. Okay. Por ejemplo, Miguel, mira, en el tema de una confesión obtenida mediante tortura, es muy importante primero decir que tú tengas conocimiento como defensor, hacer valer los actos de tortura para efectos de que se inicie el procedimiento respectivo, ya sea en audiencia de control, en audiencia inicial, de vinculación, de continuación, hacer valer los actos de tortura para efecto de que se empiece esa investigación. Ahora, normalmente en lo personal, cuando yo llevo actos de secuestro, siempre se hacen actos de tortura, siempre en los secuestros. Créeme que no he visto ningún secuestro ni cuando haya existido tortura. Entonces, ya que llegamos a juicio, ya tenemos avanzado el procedimiento de tortura y nosotros lo hacemos valer desde intermedia o incluso en juicio cuando llega esa información a efecto de que se establezca esa tortura y obviamente se declare la nulidad. Normalmente hay que apurarnos mucho para efectos de poder obtener una resolución pronta respecto a la tortura, para hacerla valer ya sea desde intermedia o si ya la ofrecimos en intermedia y en juicio, hacerla valer en alegato de apertura y clausura para la congruencia de los actos procesales de juicio. La segunda pregunta, no recuerdo exactamente cuál me dijiste, pero ¿se me la puede recordar, por favor, Miguel? Sí, ¿qué sucede si un juez acepta una prueba ilícita en el proceso penal en México? Muy bien, ¿qué creen? En general, todos, y espero vayamos cerrando con este tema, de verdad, cuando ustedes practiquen, ya sea de ministerios públicos o defensores, que yo sé que ya reconocen algunas caras aquí de defensor, van a darse cuenta que obviamente hay muchos jueces que tienen, le llamamos nosotros la línea, para efectos de que pasen los medios de prueba, para efectos de que en juicio, a pesar de que tú hagas valer un excelente contrainterrogatorio, hagas una clausura, van a declararlo lícito. Pero es importante, por ejemplo, Miguel, que a pesar de que en intermedio tú no hayas peleado la prueba ilícita y te la hayan admitido, a lo mejor no han provisto, no sé, apelación o amparo para efecto de ese tipo de exclusión con base en el criterio que tú quieras tomar, los criterios de la Corte. Supongamos que llegamos a juicio y esa prueba ilícita sigue en juicio y tú atacas vía contrainterrogatorio y aún así el tribunal lo toma en cuenta. Es muy importante, Miguel, que si el juez admitió, se ofreció, se admitió, se desahogó en juicio la prueba ilícita, en tu alegato de clausura hagas valer que no se le puede otorgar ningún valor probatorio a esa prueba en específico, hablemos de la que sea, porque esta es ilícita. Y haces tu argumento
a modo de incidente, no tal cual incidente, pero dices, se violentó tal derecho humano en virtud de esto, y el tribunal, y ustedes, y ese tribunal unitario o colegiado de juicio, no se pronunciaron respecto a esta prueba ilícita, por lo cual, al momento de emitir la respectiva sentencia, deberán de pronunciarse respecto de esta ilicitud en esta prueba. Yo lo hago ahí. Obviamente, si lleva línea, te van a condenar probablemente, pero en apelación o amparo, dependiendo de cómo sea, vas a tener que seguir haciendo valer ese tema de la prueba ilícita, porque créeme, nos vamos a enfrentar a muchas excepciones, y lo digo con mucho respeto de los jueces. Muchísimas excepciones. Aunque digas, el derecho está ahí, es muy claro, la prueba ilícita, la prueba ilegal, muchos, por las instrucciones, por el tipo de asunto, no te van a dar la razón, y vas a tener que llegar hasta la última instancia para hacerlo valer. Y en conclusión, siempre deja constancia en audio y video de la ilicitud de la obtención, sea de ese dato de prueba, de ese medio de prueba o la prueba. ¿Para qué? Para que un tribunal con mayor jerarquía se haga cargo respectivamente. ¿Ok? Digo, es mi punto de vista más objetivo, para que no te engañen y te digan, no te preocupes, un juez te lo va a declarar nulo, porque cuando llegue a esa audiencia va a decir, es mentira lo que me dice el maestro, no es cierto, me dijo que no, entonces para que no tengamos ese tipo de tropiezos. ¿Quedó claro, Miguel? Sí, quedó claro. Muchísimas gracias, Sergio. Y amigo. Vamos a darle ahora uso de la voz a Miguel Celis y de ahí a Marta Castro, de ahí para que pueda responder también ahora maestro Eric algunas preguntas, también para dejarte descansar un poquito, Sergio. Y bueno, adelante Celis, un gusto que estés aquí, adelante por favor. Buenas noches, maestros. No sé si me alcanza a escuchar porque estoy en fallas con mi línea de internet. No sé si me puedan escuchar bien. Perfecto. Muy bien, Sí. Bueno, hay solo dos preguntas que me salieron aquí en la charla. La primera es ¿qué terminología es la adecuada para utilizar ya en la práctica en cuanto a los incidentes de prueba ilícita, dado que el 20 constitucional en su apartado A, en la fracción 9, habla de derechos fundamentales, y por su parte el 97 del Código Nacional en el párrafo primero habla de derechos humanos? Yo, hasta donde sé, cuando menos doctrinalmente sí hay una diferencia total. Sin embargo, aquí lo escucho que lo usan de manera indistinta. La pregunta es: ¿qué alcance tengo al utilizarla de manera indistinta o hacer uso de la manera correcta? O sea, hasta donde puedo ver, se pueden usar las dos terminologías, están expuestas ahí, ¿no? No hay en este caso pues una línea que tengamos que seguir de manera recta. Ese es en cuanto a la primera pregunta. La segunda es igual, tal vez ya más práctica. La pregunta es: ¿hasta dónde los abogados particulares podemos violentar derechos humanos o fundamentales? Porque, por ejemplo, si yo no hago mi descubrimiento probatorio, de acuerdo a la charla que me acabo de escuchar, estaría violentando, no sería una prueba vaya ilícita, sino una ilegal. Sin embargo, recuerdo que en una audiencia un día una juez me dijo que eso era violación de derechos humanos fundamentales, el hecho de no haber descubierto un medio de prueba, ¿no? Entonces, pues, no sé, hay un criterio ahí medio contradictorio. Me gustaría escuchar su opinión al respecto. ¿Sería cuánto, maestros? Adelante, Eric. ¿Andas por ahí? Ahí el tema con Eric es que nos comentaba que tenía un asunto también que estaba tratando, pero bueno, vamos a darle el uso de la voz a Marta y después para que te puedan responder. ¿Gusta responderle esa pregunta, Sergio, a Miguel Celis? Y por ahí ojalá Eric también nos pueda apoyar con empezar a responder preguntas. Ok,
que bueno, saben que la práctica es de mi amigo y su servidor y Rafa, los tres, pues, no es afán de querer seguir hablando, pero en auxilio, ¿verdad? A mi amigo Eric, que yo sé que va a estar un poco ocupado, o no sé qué, algún tema técnico probablemente. Sí, en primer lugar, puse atención respecto, tú me lo dirás ahorita, abogado, respecto a si es derecho fundamental o derecho humano. Claro está que en temas de derechos humanos, derechos fundamentales hay una distinción, cuáles son los fundamentales, cuáles son nuestros derechos humanos, pero a manera de incidencia, como lo maneja tu servidor, a diferencia del maestro Eric, probablemente que es nulidad de actos con violación a derechos humanos, como nos comentaba en un primer momento, yo lo manejo de manera indistinta. ¿Por qué? Porque siempre va a recaer respecto de una violación a un tema, yo lo manejo constitucional, por ejemplo, a efecto de que no va a poder ser saneado ni convalidado. En ese sentido, una violación a un derecho humano y o fundamental, como tú lo pudiste ubicar en este momento, no va a poder ser o dar pauta a un saneamiento o una convalidación. En ese sentido, en lo particular a tu servidor, si bien es cierto, tenemos claro la diferencia entre derechos humanos y derechos fundamentales, pero yo sí lo ocupo de manera indistinta. Siempre me voy un poco más tendiente a decir derechos humanos. ¿Vale? La opción de derechos humanos de una forma amplia para efectos de que pueda proceder mi solicitud. Eso es en cuanto a la primera pregunta, desde mi criterio y mi experiencia y mi punto de vista. La otra diversa, no sé si me la puedas repetir, por favor, en concreto, porque pensé que iba a conocer a mi amigo Eric, pero ¿has tenido algún tipo de problema? Si me la puedes repetir, por favor, abogado. Adelante, Celis. Es que está silenciado, pero creo que silenciado, ¿no? El programa. No, ves que comentó que tenía problemas de conexión. Ah, cierto. Ya estoy otra vez, a ver, sí. Sí. La pregunta fue hasta dónde los particulares, como defensores, podemos violentar derechos humanos o fundamentales al no hacer un descubrimiento probatorio. Lo digo porque un día le decía en una audiencia a una juez, en audiencia intermedia, lógicamente, en donde pues se excluyó un medio de prueba por el hecho de que dice que no se había hecho el descubrimiento probatorio y que a eso conllevaba una violación de derechos humanos. Por eso le decía su opinión al respecto, cuáles serían sus consideraciones en estas cuestiones que son más prácticas, hay veces, y que se las encuentra uno en el camino. Sería eso más. Muchas gracias, Miguel. Es un tema súper relevante, porque desde mi punto de vista, para empezar, en la audiencia, obviamente yo creo que al haber impugnado, ya había recurso, había juicio, lo que tú ya has decidido, con base en la jurisprudencia o tesis, pero desde el primer punto, desde mi punto de vista, hay muchos jueces, al menos en el estado de Puebla, que a pesar de que no hayas hecho descubrimiento probatorio dentro de los plazos establecidos, ya sea 10 días para ti como defensor, no va a poder tocar o violentar el derecho humano a ofrecer medios de prueba y una defensa técnica adecuada, es decir, incluso a los fines del sistema penal, el establecimiento de los hechos. Entonces, en una ponderación de derechos humanos, muchos jueces lo admiten porque va a acreditar una teoría del caso del imputado, del acusado, la inocencia del acusado probablemente. Es decir, es necesario, relevante, pertinente e idóneo para la teoría del caso, y que si el ciudadano, por una cuestión de forma, porque te das cuenta, no sé si se haya invocado el debido proceso, no te puede violentar y excluirte un medio de prueba que puede resultar en tu libertad o la libertad de tu cliente. ¿Sí? Ha pasado muchas veces que incluso en audiencia yo he llegado, o hay diversos codefensores que han ofrecido en los 10 días medios de prueba y que no corren traslado, y que yo llego a tomar el asunto de la nada y digo, pues sí, en la causa dice que contestaron, se pronunciaron de la acusación, que es un debate también, contestar o pronunciarse, pero que pronunciaron la acusación y ofrecieron medios de prueba. Sin embargo, esa defensa no los tiene a la mano. Hay jueces que han suspendido la audiencia por el término de 3 días para efecto de que recabe esos medios de prueba, las copias, y le hagas el respectivo descubrimiento probatorio para no violentar el derecho humano de ofrecer medios de prueba y la presunción de inocencia en juicio que se pueda demostrar, e incluso, o muy importante, el esclarecimiento de los hechos. Entonces,
Desde mi punto de vista, fue algo muy arbitrario lo que hizo la ciudadana o ciudadano que tuviste en consideración. Tuvo que haber sido impugnado, pero tocando estos temas, estos derechos humanos, al hacer una ponderación de los mismos para que tuvieras la razón. Porque contextos hay muchos, circunstancias hay muchas que probablemente no te permitieron hacer el descubrimiento en esos 10 días, desde mi punto de vista. No sé si haya quedado claro o tengas alguna duda mía. No, sí, no, también sí, la pregunta es eso, o sea, nosotros se considera como una violación de derechos humanos. Ya ve que la anterior corriente decía que solo las autoridades, va en ese sentido mi pregunta, ¿no? Por eso la pregunta, ¿no? Si otros particulares podemos violentar derechos humanos en el sistema acusatorio. Caso que no fue, pues la situación no fue demasiado, pues, exagerada la consideración, pero bueno, la pregunta es esa. Sí, Miguel, vamos partiendo desde el Código Nacional, específicamente desde el principio de igualdad de las partes, literal como se dice, igualdad de las partes. Recordemos que tanto yo soy igual que el Ministerio Público y viceversa. ¿En qué sentido? Obviamente, tanto él viola derechos humanos como nosotros también, la obtención de las... Porque hay muchas veces en las que nosotros arbitrariamente también obtenemos pruebas que constituyen ilícitas. Entonces nosotros también podemos llevar a cabo, a pesar de que se establezca por autoridades. Intentámoslo, Miguel, o los abogados, ¿en qué sentido? El sistema penal viene a renovar, a cambiar, y su principal eje es el esclarecimiento de los hechos aunado a un principio de igualdad de las partes. Entonces, si ellos ofrecen datos de prueba, yo también. Si ellos ofrecen medios de pruebas, yo también. Y si ellos violentan derechos humanos, yo también. Entonces, por eso es importante cuidar mucho la forma de obtención, como lo decía con la abogada María, de cómo obtengo esos medios de prueba, probablemente datos de prueba en la etapa que nos encontremos y cómo los ofrezco. ¿Ok? Así que podemos, por eso hay que tener mucho cuidado, mucha importancia en lo que vayamos a hacer para su obtención, pero sí podemos. ¿Ok, bien? Desde mi punto de vista, claro. Muchísimas gracias. Vamos a dar parte a la última intervención de Marta Castro para poder ir cerrando todas esas preguntas que hicieron por el tiempo. De verdad ya excedimos 20 minutos también y hay que ser respetuosos de los tiempos de ustedes y de los ponentes también. Entonces, todas esas preguntas, pues bueno, de verdad por el tiempo seguramente habrá paso a una segunda charla. Recuerden que se viene un curso taller y en el curso taller también seguramente ustedes van a poder sacar, porque ahí vienen todos estos casos prácticos. Un caso práctico que, por ejemplo, de manera muy rápida lo comento, a 2 personas se les detiene ahí con posesión de cocaína, ¿no? Durante la investigación los policías lo que hacen es los detienen, pero no los presentan inmediatamente al Ministerio Público, sino que se los llevan a ir a recabar, porque ellos, las personas detenidas, pues les dicen, ¿sabes qué? Hay más personas en cierto domicilio, pero pues ahí se viene precisamente un tema bastante interesante. ¿Por qué? Porque a estas personas se las llevan, pasa un plazo de 9 horas, no los ponen inmediatamente a disposición. Pues ahí lo pongo como de manera muy rápida, qué es lo que se viene adelante. Pues bueno, entre si prueba ilícita, prueba ilegal, todo lo que se recabó, qué fue lo que pasó, ¿no? Y seguramente ustedes pues van a tener todas estas inquietudes. Sabemos que van a surgir más preguntas, más dudas conforme se puedan ir contestando, pero repito, no es que no se quieran hacer, el tema es el tiempo, y también pues seguramente en el curso taller todas estas partes pues se van a poder atender con mayor precisión. Vamos a darle la última participación, de verdad, lo digo con mucho respeto. Por ahí el abogado Varillas y asociados habían levantado la mano, pero también ya estaba la abogada Marta, entonces me gustaría poder ir como que respetando esos tiempos para poder ir cerrando. Adelante, Marta, puedes hacer tu participación. Al final vamos a dejarles un link, para que ustedes se registren. Todos aquellos que quieran participar en este curso taller va a ser de, no recuerdo si 6-8 horas, y este curso taller se les va a dar constancia con valor curricular, ¿sí? Y se van a estar tocando casos estratégicos precisamente para poderlos atender y pues bueno, ahí sí echar toda la carne al asador, ¿no?
Adelante, por favor, Marta, para poder empezar con la dinámica. Y todas esas preguntas también que se hicieron, pues de verdad ojalá tengan la oportunidad de estar participando en el curso taller. Así que adelante, Marta, terminamos contigo y avanzamos con la dinámica, porque aquí ya también me están haciendo señas de que pues ya tienen como tal los resultados de todas estas compañeros que estuvieron participando, para que podamos decirles, lástima los que a lo mejor por tema de conexión o algo se pudieron salir, que tal si eran los ganadores, ¿verdad? Pero pues lástima, ahí a ver a quién le asiste la suerte. Entonces, adelante, Marta, por favor, con tu participación. Muchas gracias. Bueno, pues la pregunta para Sergio, ¿verdad? Bueno, yo entiendo que esto no es un taller, ¿verdad? Y qué bueno que se da la pauta para que sea una charla y que con posterioridad podamos participar en el taller que van a impartir, porque me interesa mucho. Fui la persona que preguntó del taller y también les hice la pregunta que a ver si podían abundar un poquito más en cuanto al efecto corruptor. Pero bueno, ya que estuvieron hablando o estuvimos charlando en cuestión de lo que es sanear y convalidar, yo tengo un asunto y se los platico así a grosso modo, sin decir nombres, fechas ni nada. Y también hablando de lo que en algún momento hablaba también Miguel Ángel, ¿no? De las líneas, lo que comentaban ustedes de las líneas, de los jueces, del efecto que tiene el impacto social a veces, que no se quieren meter en problemas con el gobierno y por eso dan esa oportunidad a que puedan entrar dentro de la audiencia intermedia las pruebas ilícitas, las pruebas halladas con violación a derechos. Hay una situación que pasa de que hay policías que recaban a través de sus chalecos tácticos, recaban información y sin embargo esa información no es como tú lo explicabas, Sergio, el decir, ¿sabes qué? Aquí está el chaleco táctico, lo entrego a un perito especializado para que ellos extraigan la información, sino que lo hacen a través de que conectan una USB a sus monitores o a sus computadoras que tienen en las oficinas policiales, de ahí extraen un disco y lo presentan al Ministerio Público, todo sin cadena de custodia. A partir de que lo presentan al Ministerio Público, ya ahí sí ya vienen los peritos de la Fiscalía y ya hacen cadena de custodia. Entonces, eso es lo que yo voy a debatir ahorita en una audiencia intermedia próxima que voy a tener, pero sí quisiera ver su criterio, Sergio, tu criterio, Sergio, y también hay otra situación. De acuerdo a lo que pues nosotros en la práctica hemos visto como defensores, sabemos que la Fiscalía tiene unas malas prácticas para poder, no a través de la extorsión, pero sí, bueno, a lo mejor no tanto a los golpes y eso, pero sí, hay funcionarios públicos de diferentes comunidades, de etnias inclusive, vamos a hablar de presidentes auxiliares, de jueces de paz, ¿sí? Que son a veces testigos de las cosas que pasan o de los actos o de los hechos que sucedieron, van y los recluyen, por decirlo así, 2-3 días en la Fiscalía y los amedrentan y les dicen, ¿sabes qué? Si no dices quiénes fueron o qué viste o qué participaron o qué, vaya, acomodar el hecho a la forma de la Fiscalía para que obtengan a personas que estén dentro de la cárcel por algún hecho. ¿Por qué? Por quedar bien con el gobierno, por quedar bien con el impacto social y eso, ¿no? Te vamos a dar ciertos años de cárcel. Entonces, esa información, esas declaraciones que ellos obtuvieron, obviamente que están violando garantías, que están violando inclusive el debido proceso. Entonces, ahora, lo que yo les pregunto, de esas personas que depusieron, ¿sí?, en contra de mis defendidos, también ya obtuve sus declaraciones con puño y letra, ¿sí?, y de su propio puño y letra, y obviamente yo pretendo, eso lo hice en la acusación, en la contestación de acusación, ¿sí?, pero obviamente me lo va a debatir también el Ministerio Público, ¿sí?, y en donde ellos dicen qué violaciones de garantías fueron las que le hicieron, porque le dijeron, ¿sabes qué? Te vamos a dar tantos años de cárcel si no dices esta situación. Bueno, a eso me refería. Yo sé que esta es una charla, yo quisiera saber y compartir, que usted, Sergio, me compartiera su opinión, y que pues obviamente en el taller lo vamos a abundar un poquito más. Muchísimas gracias por la atención. No se preocupe, abogada Marta, me encanta ese tipo de preguntas porque son súper nutritivas para toda la audiencia. Usted ahorita me corregirá, abogada, las preguntas si las entendí bien. Bueno, también, digo, mi amigo Ari sí quiso participar con mucho gusto, pero principalmente, me voy a la última pregunta. Perdón, Sergio, perdón, antes de puedas ahí hacer el comentario,
ya nos pusimos ahí en contacto con Eric, de verdad se disculpa. El tema de que me comenta ahí tendiendo también a unos, quiero pensar, así como yo lo entendí, unos clientes, ¿no? Ahora ustedes saben perfectamente quién se dedica a litigar, o sea, a veces a lo mejor no hay ni siquiera horario de descanso. De verdad él se disculpa, o sea, está escuchando, pero pues ahora sí que está con un ojo al gato y el otro al garabato, ¿no? Entonces, para ver si puedes atender esa pregunta, para así pueda hacer el comentario el abogado Varillas, ¿no? Como comentario también, digo, a mí se me hace como que, créanme que no es mala onda, no es mi forma de ser, pero pues también digo, el tiempo de verdad ya nos consume para poderle dar esta última participación y no se quede ahí con su manita levantada, para poder ya también aquí ir cerrando esta parte, ¿no? Adelante, Sergio, por favor. Pues trataré de ser muy concreto. Abogada, la última pregunta es la que como que un poquito respecto de qué ocurre, porque usted también ya recabó entrevistas de los policías en los que violentan y dicen que violentan los derechos humanos, ¿no? Es decir, se puede desprender incluso. Me ocurrió recientemente un asunto de un presidente en que se abrieron conmigo, usted sabrá de qué forma también, ¿no? Pero se abrieron y obtuvimos la entrevista de los policías e incluso el Ministerio Público lo debatió, pero muy importante, muy importante. Mientras usted corrobore o cumpla, con las formalidades del artículo 217 del Código Nacional, recordemos que es un derecho de defensa obtener e incluso interrogar a los testigos de la contraparte cuando lo consideremos pertinente y necesario. Vámonos, muy importante la intermedia. ¿Qué va a defender usted? La conducencia. Le voy a compartir un criterio, es una tesis aislada, pero es la conducencia de los actos de investigación. Si bien es cierto, el Ministerio Público puede tener un policía que dice yo lo detuve, pero yo también puedo tener al mismo policía como defensor que dice lo detuve y como su caso, con las siguientes violaciones. La verdad. Entonces, la conducencia de cada uno que recae en la pertenencia es diferente. Y desde luego que lo del Ministerio Público va a aportar o va a abonar para aturar el caso del Ministerio Público. Y lo suyo va a abonar para su teoría del caso que probablemente vaya, no sé a dónde, pero que incluye violación de derechos humanos. Entonces, no creo que haya problema en que se les traten de excluir siempre y cuando cumpla con la creencia o la identificación, firma, datos generales. Le reitero, todos los requisitos que establece el penúltimo párrafo, si no me recuerdo, del artículo 217 del Código Nacional. Mientras cumplan esas condiciones, y como decía el abogado Celis, mientras cumplamos con el descubrimiento probatorio dentro de los 10 días, es decir, hagamos las cosas bien, el tema en particular es debatir la conducencia de ese medio de prueba. ¿Por qué? Porque vamos a recaer en la contradicción y hay que hacerlo ver al juez en juicio. En juicio, tanto él va a presentar a su policía con su respectivo registro de investigación, como yo también. Yo también lo voy a ofrecer. Y yo tengo mi registro de investigación donde a mí me dijo cosas diversas. Obviamente que se puede meter en temas, el policía no sé qué haya dicho, ¿verdad? Alguna declaración de falsedad, no sé. Pero yo soy de la idea que su testimonio es lícito, es admisible, es pertinente, es conducente, se debe de admitir y tendrá que decantarse en juicio el tribunal o el unitario colegiado con base en la contradicción a qué parte le cree. ¿A lo que le dijo el Ministerio Público o a lo que le dijo usted? Porque quiero o no, de una u otra forma, ya está individualizado para cada una de las partes. De que tiene que ir con base en lo que es el Ministerio Público y decir lo que dijo ahí, y también tiene que decir lo que dijo usted, que yo le veo más posibilidades a usted. ¿Por qué? Porque obviamente dijo, sí hice eso, el Ministerio Público lo hice, pero lo hice de esta forma, violando esto. Entonces, le veo mucha pertenencia a lo suyo y hay que aferrarnos a que obviamente no va a ser pertinente ni idóneo para alterar el caso de ellos. Pero el Ministerio Público no puede calificar mis actos de investigación, con mucho respeto, si son pertinentes o no. Porque él califica lo suyo, pero no lo mío. Entonces, no puede calificar y esto es súper necesario para demostrar la verdad de los hechos. 20 constitucional. Y debe ir a juicio y ya bajo la contradicción, el juez o tribunal de enjuiciamiento decidirá. Es mi punto de vista y yo creo que sí pasa. Y la otra pregunta no me acuerdo muy bien, si me puede decir. Gracias. No era pregunta, era una forma de comentarle que, bueno, los chalecos tácticos de la policía, o sea, anterior a que entregara el disco al Ministerio Público, no tenía cadena de custodia. O sea, yo ahí quería ver la ilegalidad. ¿Cómo puedo yo defender esa ilegalidad, la obtención de esa información que no tuvo cadena de custodia desde un principio, sino que hasta después de que entregó un disco? ¿Qué cree? Muy bueno. Y ahí va usted.
reitero, nadie es experto, ni su servidor, nadie es experto. Ahí vamos todos. Entonces, ¿en qué sentido? Usted lo acaba de decir y usted tiene ya el argumento en su boca, que no fue obtenido conforme lo establece el Código Nacional. Y hay que recaer y estudiarse mucho el protocolo de cadena de custodia. ¿Qué importancia tiene el protocolo de cadena de custodia para la obtención de cualquier medio de prueba o prueba documental, material, etcétera? ¿Por qué? Porque usted se va a recaer entonces en la fracción cuarta del artículo 346 del Código Nacional, que se excluya por contravenir las formalidades que establece el Código Nacional y que durante la investigación complementaria, durante esa fase complementaria, no fueron subsaneadas. ¿Ok? Y no pueden ser convalidadas porque es obligación de la contraparte para eso es la complementaria, para complementar lo que no hice bien. No puede ser convalidada porque no encuadran los supuestos del 100, del Código Nacional, el artículo 100. Entonces, al no haber un saneamiento y llegar hasta este momento sin ningún saneamiento, voy a argumentar por qué fue obtenida en violación a las formalidades, es decir, con una cadena de custodia, si es que no hay, o de la forma correcta, probablemente, abogada, se la vayan a admitir a la contraparte. Probablemente. Hay que hacer el argumento, hay que ser objetivo siempre, ¿no? Pero hay que pegarle, porque usted puede promover, ¿no? Impugnar esa parte. Porque yo sé que, créeme, a mí la verdad, recientemente me encanta que hasta por la publicidad a mí me han concedido ya sea una apelación, me han concedido amparos, porque no se proyectó, por cuestiones mínimas, pero que si nos ponemos exigentes, por eso le digo, usted póngase muy exigente con este argumento, para efecto de una posible impugnación, que se la van a admitir probablemente. Hay que ver en qué sentido viene la resolución de la impugnación. O en juicio, mediante contrainterrogatorio, que para eso es evidenciar la forma de la obtención y con la experticia que se supone que tiene esa persona que no fue idóneo ni incorrecto, para restarle valor probatorio alguno a ese medio de prueba que se va a constituir como prueba en la clausura. ¿Ok? Porque nada está muerto. Ahí lo decía en mi página. Tengo una página, aprovechando mi comercial, ¿verdad? Tengo una página que se llama Abogado Sergio Osorio. Digo, ningún asunto está muerto, ¿no? En esa página que ahí publicó casi los asuntos, o charlas, etcétera. Digo, ningún asunto está muerto. Simplemente hay que ver de qué forma lo tratamos, ya sea en investigación, ya sea en intermedia o juicio. ¿Se da usted cuenta, abogada, de que hay forma de pelear? Hay muchísimas formas. A pesar de que la fiscalía haya hecho lo correcto para la obtención. Pero si nos ponemos exigentes, sé que desde intermedia se puede obtener un resultado, o simplemente en juicio oral, técnicas correctas de contrainterrogatorio, hacemos cargo en la clausura y vámonos, ¿no? No sé si este quedó claro un poquito. ¿Sí? Sí, Sergio, muchas gracias. Estoy interesada en el taller y ojalá sea pronto. No, muchísimas gracias a usted. Y nos vamos a ver ahí, porque va a ser, ojalá vaya usted presencial, que Oaxaca tiene muy buenos mezcales. Entonces, esperamos a todo mundo, de verdad, con muchísimo gusto, de verdad. Ojalá nos puedan acompañar, porque lo que le estamos comentando a ustedes, lo vamos a desarrollar de una forma un poquito más amplia, mi amigo Eric y yo, obviamente, más amplia, con mucho más fondo, y en lo particular me va a gustar mucho hacer el tipo de incidentes y cómo se practican, cómo se resuelven y cómo lo llevamos a cabo, porque muchas veces tenemos ese miedo de cómo hacemos un incidente de forma oral, ¿no? Entonces, ojalá nos podamos ver en el taller, vamos a convivir, ahí nos vamos a unos mezcales, se los prometo. No es cierto, pero sí nos vemos ahí, ¿verdad? O al menos en línea, digo, si les complico por el trabajo, en línea va a estar bueno también, porque va a ser híbrido, entonces ahí nos vemos. Amigo, tú dime, no sé si es que tengo la... Abogado Varillas, pregunta, bien, comentario que quiere hacer. El último, les van a proyectar un video para que bueno, les vamos a dar información ahí del taller, y de ahí se viene ya lo de, les van a dejar un enlace en el chat, ahí se van ustedes a registrar, y el día de mañana inmediatamente nos vamos a estar poniendo en contacto con ustedes para lo del taller. Pongan ahí, o nos van a decir que ustedes estuvieron en la charla, para darles un descuento especial a todas las personas que aguantaron hasta el final. Y pues bueno, adelante, abogado Varillas, y vamos cerrando esta charla. Muchas gracias, buenas noches a los ponentes, maestro Sergio, Eric y Gerardo. Mire, la pregunta es concreta, creo, en base a la charla. Me surgió una duda que sí me gustaría, en base a lo que comentaba maestro Sergio, no quedarnos con dudas, resolverla.
hay un tema, digamos, en este caso de un reconocimiento de personas que se maneja, obviamente, de las formalidades de cómo es que se tiene que generar este reconocimiento. En base a eso, obviamente, si no se genera conforme el código lo marca, me quedaba la duda en el sentido de si va a ser una nulidad por prueba ilícita o va a ser por prueba ilegal. ¿Por qué? Porque debido proceso entiendo que ya también es un derecho humano. Entonces, si debido proceso es un derecho humano, estaríamos hablando de prueba ilícita. Pero si entiendo que también lo que no se cumplió fueron con una formalidad, entonces, ¿dónde entra? ¿Como por prueba ilícita o por prueba ilegal? ¿Y cómo es que se tendría que atacar? Porque en realidad, dependiendo obviamente la vertiente que uno lo tenga, ya sea fiscalía o nosotros como defensores particulares, por dónde es donde va a ir o cuál sería la vertiente, porque si la tomamos por prueba ilícita, en este caso como defensor particular, pues a mí me conviene, porque de esa forma saco esa prueba, que es a lo mejor la de las más importantes, el reconocimiento de persona. Pero si fiscalía la toma por prueba ilegal, que pudiera, no sé, poder sanearla, convalidarla, ¿cuál sería la vertiente? Entonces me quedó ahí esa duda, maestro Sergio, si pudiera. Pues qué buena pregunta, y también advierto, como la abogada Marta Castro, muchísimo conocimiento del sistema penal, y me encanta que hagan este tipo de preguntas, y así como la abogada Marta le dije la realidad que yo percibo, sin decir fanfarronería de este tipo, te voy a decir la verdad a ti. Me ocurrió tu caso, me ocurrió, y no tienen más que medio año, 4 o 5 meses máximo, medio año máximo. Obviamente yo me fui a todo con la prueba ilícita. Pero para decir la realidad, sin afán de ningún tema, no constituyó prueba ilícita. Fue un tema, por como tú lo dijiste, el ciudadano dice, sí, el debido proceso está contemplado. Sin embargo, abogado defensor debe tener muy en claro que el Código Nacional establece el procedimiento para el reconocimiento, establece pasos que se deben llevar a cabo para un reconocimiento, y si el Ministerio Público no los contempló, será cuestión de una formalidad. ¿Y qué crees? Muy tristemente, dijo, y si no los llevó a cabo, tampoco trastoca el hecho de que no se hayan cumplido con las formalidades, porque usted, así me lo dijo, usted no me mostró algún medio de prueba que refutara que no se llevó a cabo con las formalidades. Es una argumentación suya. ¿A qué voy con esto? Yo admitiré el medio de prueba y usted se hará cargo en juicio oral de evidenciar que no fue obtenido con las formalidades y hará lo pertinente. Pero en esta etapa, para mí, se cumple con los requisitos, ha sido admitido, usted no me ofreció ningún medio de prueba que establezca que no haya sido de esa forma, entonces se hará cargo en la evidencia de juicio oral. ¿Qué crees que pasó? Se admitió. El objetivo es llegar a juicio y ahí hacer las preguntas pertinentes, como lo decía con la abogada Marta, si se llevó a cabo o no con las formalidades. Y obviamente yo no me arriesgaría, como les dije anteriormente, a hacer un incidente de inmunidad de prueba ilícita en mi contra, porque ya la resolución de juez más o menos cómo va, me iría más a la clausura, a restarle valor probatorio por las mismas preguntas de que no se cumplió con tales requisitos y que en ese momento se pronuncia el juzgador al no haberse cumplido con tales requisitos. Es lo que me ocurrió tristemente. Digo, no ha llegado a juicio todavía, te soy sincero, ni siquiera, apenas tenemos un tema de revisión cautelar, pero yo lo haría de esa forma, porque desgraciadamente yo iba con todo, dije, no, te estudias el código, los pasos, qué personas deben de haber, de qué forma, qué vestimenta, que el Ministerio Público no debe ser la persona que lo lleve a cabo, pero el juez te lo admite. Digo, al menos a mí en lo particular, y obviamente también a mí no me convenía, te soy muy sincero, por estrategia, llevar el medio de impugnación, por lo que me iba a tardar también. Hay clientes que se desesperan, dicen, no, ¿para qué más recursos? Es tarda medio año, no sé, te quieren cambiar de abogado, porque piensan que no estás trabajando. Entonces, ok, si el juicio fue muy claro, y probablemente no puedo obtener algo diverso en algún recurso, y el cliente está desesperado, yo sé que tengo en lo particular yo lo hago, tengo el juicio porque lo he logrado mediante contrainterrogatorio para evidenciar, con base en el contrainterrogatorio, si se cumplieron o no con las formalidades y hacerme cargo en la clausura. Eso es lo que yo hago, y créeme que, por ejemplo, me dio un buen resultado en cuanto a un homicidio, el año pasado, por ahí de septiembre, octubre, que en la clausura me hice cargo de ello y efectivamente resolver la jueza, que de verdad la estimo demasiado, no porque me haya dado la razón, sino porque procuró todo este tema de la ilicitud a la clausura, ¿ok?
no sé si hasta aquí me di a entender un poquito. Te digo la verdad, sin afán, lo que me ha ocurrido a mí, sin afán de decirte, no, sí es ilícita y la vas a lograr excluir y pues Disney. No, lo que me ha ocurrido a mí en lo particular, y ya tú sabrás si lo tomas en consideración. No, abogado, ¿cómo te llamas? ¿Varillas? No. Juan Carlos Varillas, Rick. Juan Carlos, ¿cómo ves? Sí, mire, bueno, nada más en ese tema, maestro. En este caso, bueno, por lo que entendí, manejó la situación de esa forma, pero digamos, me imagino que igual planteó en su momento el incidente por prueba ilícita. Pero, ¿qué fue lo que...? Bueno, ya no entendí, porque en realidad, bueno, de su planteamiento, entendí que la juez no resolvió, o sea, porque el mismo código marca que cuando nosotros planteamos esa incidencia, en ese momento tiene que resolver, que decir si es ilícita o no es ilícita, ¿no? Y darle pauta. Entonces, ¿resolvió que no y se tuvo que continuar el procedimiento o como ya no? Sí resolvió. Bueno, en primer lugar resolvió, pero no me dio la razón. Me dijo que no, que porque eso era motivo de juzgar bajo la contradicción. Digamos que de manera muy resumida, obviamente le meten en el 20 constitucional, derechos de las víctimas, del imputado, igualdad de las partes, que se puede trastocar o que no, etcétera, ya sabes, no todo el error jurídico que le deben de poner, pero en conclusión me dijo, no al lugar. ¿Por qué? Porque no, así literalmente casi no llega a violentar un debido proceso, no alcanza y te vas a ir a la contradicción y tiene que ser materia de juicio. Que desgraciadamente últimamente aquí en Puebla ha sido mucho tema de eso. Todo va a ser materia de juicio, por lo cual, esté bien o mal, que se vaya. Ya en juicio tú sabrás qué haces, de verdad. Pero hay que pensar muy inteligentemente, al menos aquí en Puebla tardan meses, muchísimo tiempo en resolverte y créeme, por estrategia los clientes se hartan. Dicen, no, pues mejor cambio otro, porque tú no, pues hay que ver qué vamos a hacer, qué nos conviene. Hay clientes que entienden, hay clientes que no, y también hay honorarios que cobrar, no es cierto. Pero obviamente hay que saber qué inteligentemente te debo hacer, desde mi punto de vista. ¿Sí quedó claro? Ahora sí. Perfecto, maestro. Digo la verdad, créeme, yo nunca digo nada, o sea, de verdad, yo lo que me pasa, de verdad, ¿no? De hecho, apenas digo que en la página, apenas hace un ratito, reitero, hago mi comercial, ahí si me pueden dar un like, se llama Abogado Sergio Osorio, publiqué un tema de una revisión de medida cautelar, apenas justo hoy tuve la audiencia de un homicidio calificado, es oficiosa, logré el cese de la medida cautelar, se impuso un resguardo domiciliario, y a veces lo publiqué, y mucha gente dice, ¡ay, qué chismoso, cómo va a ser posible! No, al haber sido justificada y nada más se adienta. No, y me ponen, sube el video, ¿no? Te digo porque apenas lo acabo, estoy leyendo el comentario. Y es verdad, yo les digo la verdad, cuando ocurre la verdad, incluso les puedo compartir el video. Entonces, yo lo mismo te digo contigo, nunca te estoy engañando, sin afán de decirte, no, yo logré esto y esto y esto, cuando no ocurrió. Entonces, lo que te digo es lo que me pasó a mí y que obviamente yo con base en mi estrategia dije, ¿para qué me voy a desgastar? Si ya lo logré en juicio, vámonos a juicio y ahí lo voy a hacer valer. Y mi estrategia es la clausura, ¿no? Independientemente de mi teoría del caso, ¿no? Que pueda llevar. Entonces, desde mi punto de vista es eso, ojalá te pueda servir, y ahí estamos a la orden. ¿Vale, Juan Carlos? Igual para los demás. Muchas gracias, maestro. Muchísimas gracias, Sergio. Pues bueno, vamos cerrando esta participación de ustedes como ponentes el día de hoy. Se quedan muchas preguntas sin poder resolver. De antemano les ofrecemos una disculpa. Ahí, Eric, si puedes decirle a los participantes, y tú igual, Sergio, tanto Sergio como Eric, cómo están en redes sociales, ¿no? Ahí, ahora sí, para que ellos los puedan estar siguiendo. Y pues bueno, antes de eso vamos a proyectarles el videito. Servidor Eric Pérez Loyo, para invitarlos los días 31 de marzo y 1 de abril con el colectivo oaxaqueño de mediación. Estaremos dando pues un curso taller acerca de la prueba ilícita, las reglas de exclusión probatoria y sus excepciones. Ojalá tengan la oportunidad de acompañarnos.
Hola, ¿qué tal? Te habla tu amigo Sergio Osorio. Soy abogado postulante del Estado de Puebla y cuento con la maestría en Derecho con especialización en litigación oral por parte de la California Western School of Law. En esta ocasión quiero invitarte al próximo curso taller que tendré el honor de impartir junto con mi amigo Eric Pérez Loyo. Abordaremos el tema de la prueba ilícita, la regla de exclusión, así como las excepciones a la prueba ilícita. Será un tema muy relevante que impartiremos este 31 de marzo y 1 de abril. Listo. Pues bueno, vamos a ir cerrando ya esta charla. Nos excedimos de tiempo. Por favor, ahí Aníbal, proyectales la landing o el registro ahí para que ellos se puedan registrar, todos aquellos colegas. También soy de Puebla, dice la abogada Marta, así que Marta. Bueno, en este momento ya aparece Poblano. El link, ahí ustedes regístrense para ponernos en contacto el día de mañana. Es un servidor, el ingeniero Excela, todos los colaboradores aquí del colectivo, lo vamos a estar haciendo de manera puntual. Y pues bueno, antes de que ustedes clausuren esta parte, amigos Eric y Sergio, pues bueno, ya tenemos a la ganadora, ¿no?, de este libro. Quien se lleva este libro es, a ver si está ahí, nada más con que levante la manita para que nos pueda mandar un mensaje al número, si tiene ahí donde anotar, 844-764-2518. Y quien se lleva este libro es la abogada Venus Machi, o no sé si es abogada, no sé si es abogado, pero bueno, muchas felicidades. Ahí si está, ahí por favor que me puedan decir si está presente, si no está presente, para que podamos ahí ponernos en contacto con ella, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias a Eric, a Sergio por su tiempo, y pues bueno, vamos a seguir con lo que corresponde, que es el curso taller. Para todos ustedes interesados en la materia se puedan inscribir para poder darles la información pertinente. Eric, ¿qué es lo que te llevas y cuáles son tus palabras de despedida precisamente para los colegas de esta charla, y para que también Sergio lo pueda hacer? Todos los que preguntan costo, de verdad el día de mañana nos vamos a poner en contacto, para eso es ese link, para que ustedes ahí se registren, y vamos a estar hablando precisamente de vamos a estar en contacto con ustedes a partir del día de mañana. Así que adelante Eric, por favor, y de ahí pues le damos la palabra a Sergio. Gracias, amigo, pues agradecido contigo, como siempre, con Sergio, con todo lo que nos acompaña. Y pues esto es de una lucha constante, ¿no? Dicen que el derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando. Entonces creo que es de actualizarse día con día. Para tengan la oportunidad de acompañarnos igual al próximo evento que ya se está publicando y todo. Y ha sido pues un gustazo de mi parte. Les mando un fuerte abrazo. Pues obviamente ya disfruten el fin de semana. Muchísimas gracias, Eric, por tu tiempo. Adelante, Sergio. Gracias, amigo Eric. Para mí es un gusto enorme. No sé si me ven. No sé si es que mi internet como que empezó a fallar. Ahora soy yo, creo. Pero ¿sí me ven? Bueno, aquí ando por acá. Sí, entonces, claro. Me da mucho gusto, de verdad, agradezco siempre este tipo de charlas. Si talleres, desde mi punto de vista, obviamente hay temas interesantes que pudimos ver. Imagínense cómo se va a llevar a cabo, ¿no? Entonces, de verdad, espero que les haya gustado muchísimo. Me da gusto ver a Carla, Arcelia, de verdad, a Paleta, Arturo, a todos los abogados aquí presentes, a la abogada Marta Varillas, tan interesados. Obviamente, ubico muy bien a los demás abogados que están aquí. Gracias por el apoyo siempre en cada charla. Yo los invito igual que mi amigo Eric, a que nos sigan ahí en las redes sociales, que son muy fuertes, ¿verdad? Son muy fuertes para todos nosotros. Entonces, ahí estamos. A mí siempre reitero, digo que el conocimiento solo es útil en la medida en que se comparte. Y créanme que sí, porque entre más podamos compartir, más aprendemos nosotros. Y nunca vamos a acabar de aprender, nunca, como lo vimos con Varillas, como lo vimos con la abogada Marta. El código dice una cosa, y en juicio, o en audiencia, o en intermedia, en audiencia, otra. Pero qué padre que podamos ir, por ejemplo, hoy en día les puedo compartir, aprendí cómo aplicar las probabilidades. Entonces, eso me encantó. Hoy de mi audiencia recién me cautelar, que gracias a ellos se pudo obtener libertad, bueno, el resguardo, perdóname. Pero, entonces cada día aprendemos algo más. Nadie es experto.
ojalá los podamos ver en el curso para compartirles lo poco mucho que podamos saber mi compañero Eric y yo, pero de verdad que les sirva. Siempre he dicho, si estamos acá 1 o 2 horas, es para que podamos obtener un beneficio. Siempre un beneficio, porque para eso estamos sentados acá y no estamos allá, a lo mejor con la novia, el novio, lo que sea, con algún familiar, ¿verdad? En una fiesta. Para eso estamos acá, para un beneficio. Entonces, nos vemos en el taller. Ojalá puedan ir a Oaxaca. Les reitero, les prometo que vamos a tomar unos mezcales. Entonces, si no se puede, pues bueno, de forma híbrida, nos vemos ahí. Me encanta mucho siempre también de forma híbrida porque se puede trabajar muy bien. Vamos a practicarlo. Porque créanme, la prueba ilícita es súper importante en cualquier momento. En cualquier momento es lo que detona, les reitero, ese juicio del domicilio. Íbamos sin medios de prueba y a través de las pruebas ilícitas fue absolutorio. Entonces, a pesar de que todo se supone perdido, se pueden obtener grandes cosas. Agradezco mucho a todos, Dios los bendiga mucho. Reitero, mi página está en Abogado Sergio Osorio en Facebook, Sergio Osorio en Instagram, en mi YouTube también, ahí ando con algunos videos todavía. Entonces, ahí estamos a sus órdenes. Ojalá para regalar un like en mi página y nos publiques lo que sea. Gracias, amigo Rafa, gracias, amigo Eric. Estamos a órdenes y principalmente gracias a todos ustedes por estar esta noche con nosotros. Nos vemos mucho más adelante. De verdad, muchísimas gracias. ¿Cómo apareces en Facebook, Eric? Para que te sigan ahí, estén al pendiente también de tus conocimientos que haces. Eric. Tu micro, Eric. Súper perdido el Eric, creo que ya. Eric, tu página de Facebook, ¿cómo te encuentran? Ahí me pueden encontrar, amigo, como Eric Pérez Loyo. Excelente, pues bueno, y los invitamos a que puedan seguir también ahí la página del Colectivo Oaxaqueño Mediación y Asesoría Especializada SC, y el perfil de su servidor como Rafael Matías, para que puedan ahí también estar al pendiente de las actividades que compartimos en distintos tópicos, en distintos temas. Se viene también algo interesante en materia familiar. Y bien, para poder hacer la clausura de esta charla, el cierre, pues bueno, mencionaba Sergio algo muy importante. Esto no solamente aplica en materia penal, es algo también muy cierto. La prueba ilícita versa, y como lo dice el mismo autor de este libro, Eric Pérez Loyo, ¿verdad? No solamente aplica en materia penal, materia administrativa, materia de amparo, materia familiar. Para que veas, Eric, que sí leo tus obsequios que llegan aquí a la oficina. Pues bueno, muchísimas gracias, que pasen una excelente noche, descansen.